Bien. Eh, bueno, damos la bienvenida oficial a la clase. Estoy atento a sus consultas, dejé el foro abierto también y también por este medio pueden hacer sus consultas a medida que vayamos avanzando en la clase. Bien, entonces hoy día lo que vamos a ver son planos de proyecto de subdivisión. Esto es para presentarlo al Servicio Agrícola y Ganadero, ¿ya? El SAC, ¿ya? El Servicio Agrícola y Ganadero. Es importante entender qué es lo que es un proyecto de subdivisión. ¿Ya? Un proyecto de subdivisión, en estricto rigor, es tomar una cierta superficie de terreno y dividirla en tantas partes como sea necesaria. Pero ahora para el SAC, estas tantas partes tiene un mínimo. ¿Ya? El mínimo de superficie que yo puedo eh, 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 subdividir es de media hectárea, ¿ya? Es de media hectárea. Así que 0,5 hectáreas. Así que esa es la limitante que tiene un proyecto de subdivisión. Yo puedo dividir todos los lotes que quiera, ¿ya? Llámese lote, ¿no es cierto?, divisiones. Imagínense un cuadrado, ¿no es cierto? Y ese cuadrado yo lo divido en cuatro partes. Lo que hice fue formar cuatro lotes dentro de un mismo predio. ¿Ya? A eso me estoy refiriendo con la subdivisión. Eh, entonces la idea es formar todos los lotes que yo quiera, ¿no es cierto? O que se me requieran, pero con un mínimo de 0,5 hectáreas. Eso es lo que exige la normativa hasta el día de hoy, ¿ya? Si ustedes se fijan, yo coloqué ahí la definición según la norma, ¿ya? Pero se ha repetido esto en varias veces que hemos estado definiendo lo que es un plano de proyecto, ¿ya? Para efectos, dice de subdivisión, ¿no es cierto?, de predios rústicos se le llaman, predio rústico. ¿Qué quiere decir predios rústicos? Predios que son comunes, predios que son rurales, ¿no es cierto?, que no tienen ninguna orientación industrial, por decir así, ¿ya? Sino que son, a eso se refiere rústico, o predios simples, ¿ya? Un plano se entenderá como y miren, esto lo dice la norma, y es lo que hemos ido repitiendo. Hola, Sebastián. Hemos ido repitiendo todo este tiempo, ¿ya? Eh, Plano se entenderá como la representación gráfica de una porción de la superficie terrestre a escala de detalles de todos los elementos que describen el terreno y donde todas sus mediciones están referidas a una superficie plana. O sea, como lo describimos en otro momento, ¿no es cierto?, la representación planimétrica de un lugar que está de forma tridimensional, ¿ya? Eh, Acá dice que están referidas a superficie plana y entre paréntesis dice distancias horizontales representadas en proyección ortogonal. Y acuérdense que la proyección ortogonal, ¿no es cierto?, lo vimos ya lo hemos visto como 3 veces en la definición, ¿no es cierto?, que es la proyección de un cuerpo que choca, lo estoy poniendo así lo más entendible posible, que choca sobre un plano, ¿ya? Son las líneas de proyección de un objeto que chocan sobre un plano y ahí se quedan dibujados en ese plano, ¿ya? Eh, Eso con respecto, ¿no es cierto?, a la proyección ortogonal, ¿ya? Y bueno, tiene que estar ahí representada la forma que tiene el terreno y también algunos accidentes naturales y artificiales presentes. Accidentes naturales, por ejemplo, la cuenca de un río o un pozo, ¿ya? No, un pozo artificial. Una quebrada, ¿ya? Y tenemos los accidentes artificiales, como ya les dije, un pozo o alguna excavación o un embalse, ¿ya? Algo hecho por el hombre, a eso se le llama accidentes, accidentes artificiales. Dentro de los atributos que tiene que tener un plano de subdivisión está está la cualidad que tiene que ser un planimétrico o topográfico. La diferencia entre un planimétrico y un topográfico es que bueno, podemos diferenciar de varias formas, pero quizás la más destacada es que en una está establecido solamente el dibujo de los contornos del predio y en el otro está incluidas las curvas de nivel, ¿ya?
Pero también podemos hilar más fino y decir, por ejemplo, que un plano planimétrico, la superficie es casi plana, ¿ya? El lugar de terreno es plano, lo puedes hacer con wincha, ¿ya? Y dibujarlo y generar el plano, ¿ya? Y si es irregular, entonces tienes que usar equipos topográficos como la estación total o el GPS, ¿no es cierto?, para poder hacer ese plano. Una cosa que tienen que también tener en clara, que me ha pasado a mí cuando a veces voy a hacer levantamiento en terreno y aparece el dueño del vecino, el vecino, ¿no es cierto? Y el vecino se corrió su cerca y es muy típico, lo van a encontrar muchas veces, que o su cliente se corrió o el vecino le está quitando terreno, ¿ya? Y él dice, no, porque yo medí de allá a acá y me da, no sé, pues 10 metros desde el cerco de allá hasta el cerco de acá. Y ustedes ven el terreno y el terreno no es parejo, ¿ya? Y entonces ahí tenemos que tener cuidado, porque cuando miden con wincha, va considerando las deformaciones que tiene el terreno, ¿ya? Entonces, en el caso, por ejemplo, si su cliente hizo esa medición con wincha de los cercos, ¿no es cierto?, de su terreno, o los límites de su terreno, y fue siguiendo esta deformación que tiene el terreno, lo más probable es que tenga mucho menos superficie de la que realmente es, ¿ya? La topografía para subdivisiones es una topografía planimétrica. ¿Qué quiere decir eso? De que yo considero líneas rectas sin incluir las curvas que tiene el terreno, ya las deformaciones que tiene el terreno. Por ejemplo, yo podría medir de un cerro, ¿no es cierto?, la falda de un cerro, o sea, toda la pendiente de un cerro, y claro, si yo mido siguiendo toda la forma del cerro 10 metros, lo más probable es que llegue a una distancia distinta, ¿ya? A que si yo midiera los 10 metros de forma horizontal, que es como se presentan los planos, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo bien en cuenta, chiquillos, porque a veces los clientes o los otros empiezan a decir, no, porque el topógrafo que me midió, y de hecho a mí me tocó discutir con un tipo que no era topógrafo, era constructor civil y andaba ahí con su estación y el tipo sabía disparar puntos, ¿ya? Eso sabía hacer, pero no sabía los conceptos de planimetría. Y ahí hubo un tema bien, en un proyecto que me tocó tiempo atrás, ¿ya? Fue un tema bien candente. Los requisitos para el plano. Los planos tienen que tener ciertos requisitos, ¿ya? La normativa te los pide y de los cuales el servicio va a ser muy minucioso y va a revisar cada detalle de ellos, ¿ya? Lo primero, 7 copias. Antiguamente se presentaban planos de 5 copias. Hoy día, no sé por qué, pero cambiaron la norma y es 7 copias de plano, ¿ya? 7 copias de plano. Lo siguiente, que también es nuevo dentro de la norma, es adjuntar un archivo digital, ¿ya? Y ustedes ven ahí las siglas KMZ, KML y Shape, ¿ya? Esos son extensiones de programas, ¿ya? Los dos primeros, KMZ y KML, son propios de Google Earth, ¿ya? Ese programa donde yo me meto, ¿no es cierto?, con el planeta Tierra, ¿ya? Yo puedo ahí puedo cargar archivos o descargar o exportar, ¿no es cierto?, los datos de un sector de Google, ¿no es cierto?, eh, y lo transformo o lo guardo en esos dos formatos. El KMZ es que considera la altimetría y el KML que solamente es la planimetría. Eso es la diferencia entre uno y otro. Cualquiera de los dos va a servir si va a trabajar con un plano planimétrico. ¿Ya? Y el Shape tiene más que ver con programas eh, programas GIS, ¿ya? De Sistema de Información Cartográfica. ¿Ya? Son programas un poco más complejos quizás, pero que llevan bastante información. Pero para los temas de SAC no requiere elaborar en un programa tan complejo como los programas de SIG, ¿ya? Cuando digo SIG es SIG, ¿ya? Sistema de Información Geográfica. Y lo más probable en proyecto topográfico agrícola o en software topográfico lo van a ver, ¿ya?
Otra cosa importante son las firmas del propietario o de su representante, ¿ya? A veces es un terreno que tiene mucho heredero. Entonces, para no llenar esa viñeta con firma, porque el SAC te pide que cada heredero ponga ahí su firma, ya con su número de carnet, que esos herederos tomen un acuerdo y pongan ahí a un representante de todos ellos, ya de los hermanos, por decir así. El hermano mayor, pongámosle. El hermano mayor representa a todos los hermanos menores y para eso se avala dentro de la carpeta que se adjunta a estos planos una escritura firmada ante notario donde todos estos personajes le ceden o le autorizan para que su hermano mayor haga los trámites o cualquier otra persona natural, ¿ya? Entonces, en el plano tienen que ir la firma del dueño o del representante legal, ¿ya? Con su RUT, y también tiene que ir la firma del profesional responsable de haber hecho ese levantamiento. O sea, en el caso de nosotros, el topógrafo con su RUT. ¿Qué quiere decir eso, chiquillos? Que nosotros, en un proyecto de subdivisión, somos responsables legalmente de que ese proyecto o ese trabajo quede bien hecho, ¿ya? Si llegásemos a falsear datos, ¿ya? Podemos ser propensos a pagar multas porque le estamos quitando terreno. Incluso se puede ir a un procedimiento judicial porque estamos quitándole, en estricto rigor, robándole o somos cómplices, por decir así, del robo de un documento, o sea, perdón, de un terreno, ¿no es cierto?, que tiene propietario. En estricto rigor es como invadir propiedad ajena, ¿ya? Entonces, por eso es importante hacer bien el trabajo, ¿ya? Lo otro que requisito es el rotulado de viñetas, donde en el rotulado deben ir algunas características, ¿ya? Algunas, algunos contenidos, ¿ya? Como es, por ejemplo, el nombre del predio, según lo que dice la escritura, ¿ya? No es que voy a un predio del tío Juan Pérez y le voy a poner el título Proyecto Subdivisión Predio Tío Juan Pérez. No, no, tiene un nombre que se lo da la escritura, ¿ya? Y esta es una recomendación, si llegasen ustedes algún día a hacer, aunque sea el plano, ¿ya? De un proyecto de subdivisión, es textual lo que dice la escritura. Había un terreno que me tocó a mí que se llamaba Unigüe, creo que era este, el que estoy mostrándole ahí en chiquitito, ¿ya? Y yo le puse predio Unigüe, lote M Unigüe, algo así, no me acuerdo, ¿ya? Y me observaron porque la escritura dice predio denominado Unigüe lote M, ¿ya? Dice, pero si denominado es que la persona va a darle el nombre a ese predio. No, tengo que ponerle predio denominado. Entonces, en ese aspecto, SAC es muy textual, por decir así, y es lo que nosotros tenemos que respetar. Según, o sea, como dice el título, como dice el nombre de la escritura, eso mismo debo colocarle yo. Aunque diga terreno con nombre lote 4, ustedes en el título tienen que decir proyecto de subdivisión, terreno con nombre lote 4. ¿Ya? ¿Qué más tiene que ir ahí? Tiene que ir, ¿no es cierto?, el número de rol de evalúo fiscal, y para eso hay un documento que se pide en el Servicio de Impuestos Internos, ya donde está el documento, ¿no es cierto?, que acredita que ese terreno, ¿no es cierto?, está con su rol, con su número de rol. El número de rol en un terreno es como nuestro RUT para personas naturales. Cada terreno, su casa incluso, tiene un rol, ¿ya? Tiene un número de rol. La manzana y el número del recinto, ¿ya? Eso es un número de rol. Tiene que, además, esa viñeta o ese rotulado, agregar un sector, ¿ya? El sector o la dirección, ¿ya? Dirección o localidad, debe ir la comuna, debe ir la provincia, debe ir la región,
lo que decía anteriormente, el nombre del representante o del propietario, ¿ya? La escala nominal, ¿ya? La escala nominal quiere decir la escala del lugar, del terreno, ¿ya? Eh, eh, acua- eh, eh, los lotes los dibujos que se presentan allí, si ustedes se fijan en el planito chiquitito, hay dos plantas. Uno es la situación actual y la otra situación proyectada. Las dos tienen que tener la misma escala. Aquí no se hacen detalles, ¿ya? No se hacen detalles a menos que se requieran, pero ese detalle que se requiera se le pone un título con su escala, ¿no es cierto?, representada, pero prevalece o manda en la viñeta la escala de los proyectos, de los terrenos, perdón, en estudio, ¿ya? Uno a 1000, uno a 2000, etcétera, ¿ya? Eh, el origen de la información planimétrica o topográfica, ¿ya? O sea, si el levantamiento se hizo está dentro del sistema universal WGS 84, ¿no es cierto? En qué zona o uso está, ¿ya? Por ejemplo, si como dato nosotros estamos Talca y desde, a ver, Parral más o menos hacia el norte, Chile está en el uso 19 y de Parral hacia el sur está en el uso 18. O sea, Chile está entre los usos 18 y 19. Si ustedes hicieran un plano aquí en Maule, entonces ustedes ahí van a colocar la zona, ¿no es cierto?, que es el uso 19, ¿ya? Eh, Esas son cosas que, o sea, son cosas estudiadas, pero ya uno de tanto trabajarla ya sabe más o menos dónde parte un uso y termina otro, ¿ya? Otra cosa que trae eh, no, pues esas son las cosas que trae solamente el rotulado. Otro elemento que debe haber en el plano es el cuadro de superficie, muy importante. El cuadro de superficie debe detallar la superficie de cada lote. Y si hay servidumbres, cuando se habla de servidumbres, a lo mejor ustedes han ido al campo y han visto, por ejemplo, un terreno que tiene hartos lotes, a lo mejor hartas casitas, ¿ya? Y hay un camino común donde pasan los autos, donde entran a sus casas o a sus terrenos, ¿no es cierto? Esos caminos que son formales, así que están separados por cerco, un camino que está entre cerco y cerco, ¿no es cierto? No el camino, no la huella que deja un auto, que han dejado el auto, sino un camino que está separado por cercos, ¿ya? Y que conecta con otros terrenos, a eso se le llama una servidumbre de paso. Tenemos la servidumbre de tránsito, ¿no es cierto? Que puede ser peatonal o puede ser vehicular, ¿ya? Y tenemos las servidumbres de paso que usan las torres de alta tensión, por ejemplo. Ya, si ustedes si van hacia la cordillera, van a mirar a los cerros y van a ver que está todo el bosque, ¿no es cierto? Pero hay una faja que no tiene nada. Y por ahí pasan los cables de la torre de alta tensión. Esas son las servidumbres de paso, ¿ya? Eso se tiene que incluir dentro del cuadro de superficie y no es descontable de la superficie. Si tú tienes, por ejemplo, 7 hectáreas y tienes una faja, ¿no es cierto?, un paso, una servidumbre de paso, es parte de tus 7 hectáreas, pero no las puedes usar, ¿ya? Entonces, ahí entra el concepto de hectárea, superficie real y superficie útil, ¿ya? La superficie útil es menos porque se te está descontando la servidumbre de paso, pero la servidumbre de paso está dentro de tu superficie total, ¿ya? Pero tú estás obligado a no tocarla, a no cederla, o sea, perdón, a cederla, ¿ya? Para que la gente pueda transitar y conectar a otros terrenos, ¿ya? Eh, Eso es con respecto a los cuadros de superficie. También en el plano tienen que estar especificados, en los planos deben estar especificados los lotes, la superficie de los lotes resultantes, no tan solo en el cuadro de superficie, como ustedes ven ahí, sino también en los lotes resultantes. Tiene que haber un croquis de ubicación o una fotografía aérea también, pues, ¿ya?
pero que sea clara en especificar cómo llego a ese lugar, dónde está ubicado y los caminos que me conectan a ese lugar. Si ustedes se fijan, bueno, si logran ver algo ahí, están marcados los caminos, ya yo los remarqué, yo puse la foto, ¿no es cierto? Y remarqué los caminos principales que se ven, ¿no es cierto?, en esa vista aérea y así puedo mostrar yo cómo llegar a ese lugar, ¿ya? El croquis de ubicación. La identificación de los predios colindantes, esto es según escritura, ¿ya? Lote H, lote B, lote C, o si la escritura te da los nombres, entonces coloca el lote H, Juanito Pérez, Juan Pérez, lote B, Rosa Espinosa, no sé, pues ya ustedes ahí van poniendo los nombres según lo que la escritura dice, porque tu escritura, y lo vamos a ver más adelante, te dice con quién estás colindando, quiénes son tus vecinos, o el camino público, don Jacinto Pérez Basualto, don Gonzalo González Riquelme, ¿ya? Etcétera, 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 ¿ya? Y eso se coloca en los planos. La singularización de los lotes resultantes. Cuando se habla de singularización, se refiere, por ejemplo, yo aquí tengo una situación actual y una situación proyectada. Y en la situación proyectada hay otro tipo de línea. Si ustedes se fijan, está más cargadito, ¿ya? Es la forma de demostrar, esos son los lotes resultantes de mi proyecto. Y el tamaño de hojas según normativa internacional. ¿Ya? El tamaño de hojas según normativa internacional, y esa no la puse, se me fue poner eso en la presentación, pero lo voy a buscar al tiro acá. Formatos normalizados. La norma internacional habla de distintos formatos de trabajo, ¿ya? Que en estricto rigor son el tamaño de la hoja. ¿Ya? Existe desde el conocido A4, que para nosotros es el tamaño oficio, o de hecho es un poquitito más, no recuerdo si más grande o más chico que el tamaño oficio, hasta el formato A0, que estamos hablando ya de una hoja bastante más grande, ¿ya? Eh, bueno, tenemos, lo vamos a ver en el siguiente PowerPoint, tenemos lo que son el tamaño de hojas, ¿no es cierto? Decía, según la normativa internacional, que decía que es las dimensiones que tienen que tener el tamaño de hoja, ¿ya? Es importante, antiguamente, antes, el SAC permitía cualquier formato, un formato libre, hacía un rectángulo, ¿no es cierto?, donde me cayeran los dibujos y ese lo mandaba. De hecho, por ahí tengo un plano que es súper largo, así, es un rectángulo, así, antiguo, ¿ya? Donde así se aceptaban antiguamente los formatos de hoja, ¿ya? Los formatos de hoja, pero ahora esto se ha puesto un poco más, no sé si decirlo complicado, pero yo creo que en estricto rigor más ordenado, ¿ya? Y se ha establecido que, la, que se entreguen los planos, ¿no es cierto?, según formato normalizado. ¿Ya? Ustedes, por ejemplo, ese dibujo que están viendo ahí, esa fotografía que yo puse ahí de un plano, un proyecto que hice, eso está en formato A3, ¿ya? Y vamos a ver cuáles son las dimensiones de un formato A3. Tenemos después las escalas de planos, ¿ya? Las escalas de planos, que ya lo hemos visto otras veces, que es la representación, ¿no es cierto? Y esto es de forma gráfica, ¿no es cierto? Con esta escala gráfica, que es una reglita, ¿no es cierto? Donde se establece con negro y blanco, ¿no es cierto?, las dimensiones en papel, ya de la escala, y la otra es la que ustedes ya conocen, que es la escala numérica, donde yo coloco uno es a tanto, ¿ya? Esa es la escala del plano. Yo tengo que especificar en qué escala está mi plano, ¿ya? Y lo otro importante son las vías de acceso, ¿ya? Las vías de acceso son importantes porque en ella yo voy a demostrar que mi predio tiene accesibilidad, ¿ya? O sea, yo lo que hago en estricto rigor es mostrar las vías de acceso, le llamamos también, si no existen, si no tienen, los predios no tienen conexión hacia algún camino principal, entonces ahí nacen lo que son lo que le contaba anteriormente, las vías de servidumbre, ¿ya? Entonces, eso es
importante también demostrarlo dentro de los planos de subdivisión. Bueno, acá tenemos, bueno, el título está mal hecho ahí, pero es los formatos, ¿ya? Los formatos normalizados. Y nosotros ahí tenemos la proporción o la demostración de la proporción de a qué equivale cada formato, partiendo desde el formato más grande, que es el formato A0. Existen, dentro de la norma existen distintas series, pero la más común y la más estandarizada, por decir así, es la serie A. La serie A, las dimensiones que ustedes ven ahí están en milímetros. Y si ustedes se fijan, el formato más grande tiene una longitud de 1,189 centímetros, ¿ya? 1,189 milímetros. Importante tener en cuenta, es el formato más grande, es una tremenda hoja, ¿ya? Y en base a ella, yo a esa hoja la parto o la divido por la mitad y se generan dos formatos A1. Si ustedes se fijan acá, en ese dibujo que está acá, voy a poner el láser, ese formato que está acá, yo divido el formato en dos, ¿ya? Divido el formato en dos y de ahí se generan dos formatos A1, que son esas divisiones esas dimensiones que están acá. El, el, el formato A1 lo divido en dos nuevamente y se generan dos planos de formato A2, ¿ya? O dos láminas formato A2 que son 420 por 594. El formato A2 lo divido también en dos y genera dos formatos A3, que son 297 por 420 milímetros. Y el A3 lo divido en dos, lo divido por la mitad en dos y se me genera la hoja que es cercana al formato oficio, ya 210 por 297. Y yo puedo seguir achicando más esto hasta llegar a las dimensiones de una tarjeta de presentación. Por ejemplo, si yo al A4 lo divido en dos, voy a tener formato A5, el A5 lo divido en dos, voy a tener formato A6 y así, ¿ya? Hasta llegar a una pequeñez, ¿ya? Pero para planos se usa desde el A4 hasta el A0, ¿ya? Eso es en cuanto a lo que son los formatos normalizados. Más adelante vamos a ver cómo se doblan. Hay una forma, hay una norma también, dentro de la norma ISO establece cómo doblar los planos. Seguimos. Las escalas. Aquí no voy a explicar el concepto de escala que ya ustedes supongo que ya lo saben, ¿ya? Pero sí explicarle un poco que SAC tiene una norma de escala. No es llegar y decir, esto me acomoda, este dibujo aquí me acomoda en esta hoja, entonces voy a tratar de achicarlo para tratar de imprimir en la hoja más chiquitita porque así me sale más barato el plano. No, hay una norma y es esa que está ahí, ¿ya? Ellos tienen su propia norma. Quiere decir, entramos de superficie del lote resultante, ojo, lote resultante, no todo el predio, sino lo que resultó de esa subdivisión, ¿ya? Si yo tengo que fijarme ahí en el lote más grande que tenga, el lote resultante más grande que yo haya tenido ahí, si es hasta 1 hectárea, ya es la escala 1 es a 1000. Si es mayor a 1 hectárea y hasta 5 hectáreas, entonces esa escala 1 es a 2000. Y así, hasta llegar a la escala 1 es a 50.000. Ahora, si ustedes se fijan en un detalle, acuérdense que cuando decíamos un plano mayor a escala 1 es a 10.000, pasa a ser mapa. Entonces, en los dos últimos tramos, lo que estamos presentando al SAC son mapas topográficos, ¿ya? Mapas de subdivisión. Para que, acuérdense, eso no cambia. Eso es una norma universal, que las escalas mayores a 1 a 10.000 pasan a ser planos, ¿ya? Bien, ahora lo que yo les voy a mostrar, chicos, es un poco sobre este plano. Vamos a revisar un plano de SAC. ¿Ya? Voy a dejar de presentar acá.
Voy a terminar mi presentación para que no me molesten las pantallas. Ya. Y les voy a mostrar ahora un plano de subdivisión. Vamos a verlo acá. Ahí está. Bien, ahí ustedes tienen un plano, ¿no es cierto?, de subdivisión. ¿Ya? Bueno, no estaba, no lo... el tema de indicar cuál es mi norte geográfico. ¿Ya? Y ahí está, norte geográfico. Ya. Entonces aquí tenemos un plano de subdivisión donde ustedes pueden ver ya la situación actual, situación proyectada. Ojo también con este detalle. SAC también ve la estética de los planos. ¿A qué me refiero con estética de los planos? En estricto creo que se vean bonitos, ¿ya? Que no hayan textos, o sea, a ver, tengo títulos, que tengo un título acá, y este título tiene que tener el mismo tamaño y el mismo tipo de letra, o sea, todos los títulos tienen que tener el mismo tamaño y mismo tipo de letra, ¿ya? Los nombres, ¿no es cierto?, también, y los números, que son las dimensiones, ¿ya? Que es la representación, ¿no es cierto?, cuáles son las dimensiones de ese terreno, ¿ya? Eso es importante tenerlo, también tenerlo en cuenta, la estética de mi dibujo. Recomendaciones. Tengo título, ¿no es cierto? Este título que está acá tiene el mismo tamaño de letra, generalmente, que el título del proyecto, ¿ya? Y los textos de la planta generalmente tienen el mismo tamaño de la viñeta, ¿ya? Así yo trabajo con los mismos tamaños, ¿ya? De acuerdo a la importancia que se le esté dando al lugar, ¿ya? Tenemos la situación actual donde yo tengo el nombre del terreno, LOTM, superficie, ¿no es cierto? Esto está según escritura. Ya vamos a ir para allá. Con sus dimensiones y sus vecinos, ¿ya? Sus vecinos. Y que ahí indica que pasa un camino interior, ¿ya? Y la situación proyectada, donde tengo el mismo terreno, pero ahora tengo mis lotes, ¿no es cierto? Lo que decíamos, la singularización de los lotes resultantes es esto. En este caso yo remarqué, ¿no es cierto?, con una línea más gruesa y además le di otro tipo de línea, ¿ya? Le di otro tipo de línea a la subdivisión. Y en cada uno de ellos se le asignó un nuevo nombre y además se le asignó o se le describe ahí la superficie, ¿ya? En este caso, si ustedes se fijan el lote de acá al lado, cómo estaba, ¿no es cierto? No tenía los lotes de subdivisión. Si ustedes se fijan, yo cómo podría conectar este lote al camino público o al camino interior. Yo no puedo ir a decirle al vecino, ¿sabe, vecino, deme un pedacito de terreno? El vecino va a decir, pero si ese no es tema mío, usted está haciendo subdivisión, usted está vendiendo algo, está cediendo algo. Entonces lo que yo tengo que hacer, o en este caso la persona que está cediendo parte de ese terreno, tiene que comprometerse a que esos terrenos tengan acceso a un camino público, ¿ya? Y por eso se hace aquí esta servidumbre de paso que ustedes ven allá, donde tiene una longitud de 171,42 metros por 6 metros de ancho, ¿ya? Y el propietario aquí tiene el deber de que cuando se venda esto, él ponga cerco, ¿no es cierto? Él ponga un cerco para delimitar su terreno de área útil y la servidumbre de paso, ¿ya? Otro detalle que no lo dije ahí en la que no se dice, pero sí te lo observan, es que tienes que tener tu simbología, ¿ya? Tienes que haber una simbología que exprese, ¿no es cierto?, qué es lo que es cada tipo de línea que estás usando. Tenemos también el cuadro de superficie, ¿ya? Donde les decía adelante, tenemos el nombre del lote, tenemos la superficie útil y tenemos la servidumbre, ¿ya? Servidumbre.
En este caso, lote M2 y M3 no tienen servidumbre de paso. No hay nada que quitarles a ellos. Y el lote, el resto de parcela, sí lo tiene, ¿ya? Entonces, su superficie útil es 1,653. Bueno, aquí faltó, miren, esta cosa, ahora que lo estoy revisando con ustedes, me di cuenta. Aquí faltó poner superficie total y colocar en este caso 0,505 y acá, aquí al ladito, en la superficie total, yo debo sumar esa superficie útil más mi servidumbre y ahí estaría la superficie total del terreno, ¿ya? Esas son las cosas que debe tener un plano. Tiene que tener entonces también, bueno, norte ya lo dije, tiene que tener la ubicación. Si ustedes se fijan en la ubicación, yo ahí remarqué, ¿no es cierto? Está la línea férrea, ¿no es cierto? Algunas rutas principales y cómo yo llego al terreno, ¿ya? Tenemos el título del proyecto que no es como dije que se me ocurrió poner ese nombre, sino lo que dice la escritura, ¿ya? Subdivisión, lote, lo único que pongo de mi cosecha, por decir así, es subdivisión, o puedo poner proyecto de subdivisión, ¿ya? Lote M, todo esto para acá es según escritura. El nombre del propietario y, ¿no es cierto?, la ubicación geográfica, su dirección. El rol, ¿no es cierto?, de impuesto interno, su superficie, quién lo dibujó, en este caso son mis iniciales, yo mismo lo dibujé, la fecha en que se hizo el levantamiento, la escala 1 es a 2000, ¿no es cierto? Y estos datos que son de escritura. Las fojas, ¿qué es lo que es la foja? La foja lo van a ver muchas veces cuando hagan estos proyectos, se ve mucho en el área legal, ¿ya? Es el número de hoja, es el número de hoja en el cual se escribió. En este caso, en la foja o número de hoja, 10.211, número de escritura, 4.193, y fue hecha en el año 2006, ¿ya? ¿Y dónde está ubicado este documento? En el Conservador de Bienes Raíces de Talca. El propietario, ¿no es cierto? Y mi nombre con mi RUT, que soy el topógrafo responsable de este trabajo. Esas son las cosas que debería llevar Bueno, faltó aquí, por eso insisto, aquí como que pasó de largo el revisor, pero faltó también especificar la escala gráfica. En este caso está la escala numérica, ya la escala numérica que se especifica acá, 1 es a 2000, ¿no es cierto? Porque estos dos planos están en esa escala, ¿ya? Y según la superficie de los lotes resultantes. En este caso, el lote resultante fue mayor a 1 hectárea. Entonces pasó a la escala, acuérdense, cuando era era hasta 1 hectárea, era la escala 1 es a 1000, mayor a esa, 2000, ¿ya? Y en este caso yo pasé la hectárea, entonces tengo que hacer mi escala 1 es a 2000, ¿ya? Que ustedes lo ven ahí, ¿ya? Ahora, los datos que yo tengo que tener acá, el número de foja, se los voy a enseñar inmediatamente, ya que es dejar de presentar y voy a colocar voy a colocar una ventana, a ver, vamos a colocar la ventana, esta es, acá está. Ya, tenemos ahí lo que ustedes están viendo en este momento en la fotocopia de la escritura de ese terreno, ¿ya? La escritura de ese terreno me dice que tiene una foja de 102, el número de la hoja, ¿no es cierto? 102, o sea, 10.000, perdón, 10.211. Y ahí está. Y si se fijan, está todo más rayadito porque saqué una copia y lo rayé para poder saber los datos que tengo que rellenar, ¿ya? Entonces, el número de foja, 10.211. También me dice el número de la escritura, 4.193. ¿Dónde lo veo eso? Número de escritura, 4.193. ¿Ya? Si no apareciesen en esto, yo tengo que leer entonces todo esto y ahí me va a decir en algún momento
¿no es cierto?, cuando se hizo el número de fojas, y el número de escritura, ¿ya? El año, el plano decía que fue en el año 2006 y yo tengo que ir a buscar dónde era el 2006. Para eso yo tengo que leer todo esto acá. Si ustedes se fijan, dice, todo lo expresado y demás estipulaciones constan en la escritura pública, fecha 9 de mayo de 2006. Ahí está, ahí está entonces mi año, el año de la escritura, ¿ya? Del conservador de bienes raíces de Talca. ¿Por qué? Porque ahí está, conservador de bienes raíces de Talca. Todo lo que está obviamente eh, 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 dentro de la zona acá de la región o de la provincia, está, ¿no es cierto?, en el conservador de bienes raíces de Talca, ¿ya? Esos son los datos que debo tener. ¿Cómo yo conozco mi número de rol? ¿Ya? El número de rol, según el plano, me decía que era, déjenme revisar el plano, el número de rol era el 164.288. ¿De dónde saqué eso? Voy a abrir ahora esto de acá, 164.288, y voy a colocar ahora voy a compartir ese certificado, ¿ya? Voy a compartir ese certificado acá. Certificado. Ahí ustedes están viendo el certificado de evalúo fiscal detallado, ¿ya? ¿Cómo yo puedo encontrar ese certificado? Tengo varias opciones. Yo me puedo ir a Servicio de Impuesto Interno, ¿no es cierto? Y con los datos del propietario, Vázquez Muñoz Juan Carlos, ¿no es cierto? Y el nombre del predio, el nombre del bien raíz, yo voy a conocer mi número de error, que está ahí, 164.00288. Obviamente los 00 no se colocan, solamente 164.288. 164 es la manzana y el 288 es el número de parcela, ¿ya? Esos son los detalles que yo tengo que tenerlo en cuenta en mi terreno, ya, o sea, perdón, en mi plano. Deben estar ahí y pueden ser observados, pueden, si no lo haces bien, puede estar indicando otro terreno y eso también implica que puedes cometer error, ¿no es cierto?, de que estés haciendo o metiéndote en tema de otro terreno, ¿ya? Entonces, eso es, chicos, lo que es un plano de subdivisión. Entonces, lo que les voy a dejar en el aula es, para que lo tengan en cuenta, voy a dejarle el diario oficial con la normativa, ya con la última normativa. Les voy a dejar estos planos para que ustedes lo revisen, esa escritura, esos tres documentos, que es el plano, ¿no es cierto?, la escritura y el certificado de evalúo fiscal, para que ustedes lo vayan comprobando de dónde saqué esta información, ¿ya? Entonces, con eso ustedes deberían, que es la idea que cuando lo evalúe, que ustedes sean los fiscalizadores, ¿ya? Les voy a presentar un plano y ustedes me van a decir, estas son las observaciones que tiene el plano. Así que yo les voy a decir, este plano está rechazado, y ustedes van a decir, y me van a decir, ¿por qué está rechazado ese plano? ¿Ya? Así que a estudiar este video, esta materia, y los documentos que les voy a dejar ahí para que repase, ¿ya? Y el miércoles les hago entrega de su evaluación. A terminar la grabación en este momento para abrir espacio a cualquier consulta.